Hoy veremos Miedo líquido de Zygmunt Bauman. Se creía que la modernidad iba a ser aquel periodo de la historia humana en el que, por fin, quedarían atrás los temores que atenazaban la vida social del pasado y los seres humanos podríamos controlar nuestras vidas y dominar las imprevisibles fuerzas de los mundos social y natural. Y, en cambio, en los albores del siglo XXI, volvemos a vivir una época de miedo. Miedo es el término que empleamos para describir la incertidumbre que caracteriza nuestra época moderna líquida, nuestra ignorancia sobre la amenaza concreta que se cierne sobre nosotros y nuestra incapacidad para determinar qué podemos hacer y qué no podemos hacer para contrarrestarla. Y el miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro, cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos y es omnipresente. El Estado ya ni siquiera puede garantizar la protección de sus súbditos frente a las amenazas de hoy día. Cada día, nuevas alertas globales aparecen. Virus asesinos, ondas asesinas, drogas asesinas, carne asesina, tecnología 5G asesina, asesinos de asesinos. Eliminemos los ingredientes elementales de la vida organizada y civilizada: comida, vivienda, agua potable y un mínimo de seguridad personal, y, en cuestión de horas, estaremos de regreso en el estado de naturaleza hobbesiano, a una guerra de todos contra todos. Hay algo que se llama el síndrome del Titanic, y este consiste en el horror de caerse en la descivilización. El actor principal, aunque mudo, de la historia del Titanic es el iceberg, pero no fue este lo que provocó el horror que hizo que aquella historia sobresaliera entre la multitud de historias de horrores, desastres similares. El auténtico horror fue el caos que se produjo ahí dentro, en la cubierta de este transatlántico de lujo, donde había muchas personas refinadas. No había un plan de evacuación, escaseaban los botes salvavidas y los flotadores, y además les esperaba la profundidad oscura de la noche subártica. Los peligros que tanto tememos trascienden nuestra capacidad para actuar. Nuestros cuentos morales tratan de vacunarnos contra el miedo a la muerte, banalizando la visión misma de la agonía. Nos preparan. Los griegos hacían esto con las tragedias. Huxley, en Un mundo feliz, mostraba cómo los niños eran condicionados, vacunados contra este miedo a la muerte, invitándoles a los niños invitándoles a sus golosinas favoritas mientras se les congregaba en torno al lecho de muerte de sus mayores. Algo que la religión hace es darle la vuelta a la muerte. Transforma la más aborrecible de las caídas en la más gloriosa de las ascensiones. Fue una auténtica jugada maestra. No solo sirvió para reconciliar a los mortales con su mortalidad, sino que otorgó a la vida un sentido, un propósito. Esa jugada convirtió la potencia destructora de la muerte en un formidable poder que da realce a la vida e enganchó el caballo de la muerte al carro de la vida. La precariedad de los lazos humanos es quizás lo más característico de la vida moderna líquida. Es imposible encontrarse con uno sin encontrarse al mismo tiempo con el otro. Lo que tememos es malo, lo que es malo nos produce temor. Muchos de los ejecutores al servicio de Eichmann, sus carniceros y el propio Eichmann eran personas como nosotros. Primo Levi, un superviviente del Holocausto, explicó en el libro que escribió a modo de última voluntad y testamento: no hay duda de que cada uno de nosotros puede, potencialmente, convertirse en un monstruo. Sería mejor para todos nosotros, más confortable y más saludable,
creer que el mal no es más que el demonio. La mala noticia, sin embargo, es que Eichmann no era ningún demonio. Era una criatura ordinaria, insulsa y nada excepcional. Alguien con quien puede usted encontrarse en la calle sin darse cuenta. Ha habido una infinidad de casos donde el asesino, el agresor, jamás se le hubiese pensado que sería capaz de cometer un acto vil. El mal puede encontrarse en cualquier parte, no destaca de la masa, ni lleva marcas distintivas. Las relaciones humanas, en definitiva, han dejado de ser ámbitos de certeza, de tranquilidad, de sosiego espiritual. En lugar de ello, se han convertido en una fuente prolífica de ansiedad. Lejos de ofrecer el codiciado descanso, prometen una ansiedad perpetua y una vida en constante alerta. Más que en otros tiempos, hoy día más que nunca, necesitamos y deseamos vínculos sólidos y fiables, pero somos incapaces de calmar nuestras sospechas y de dejar de husmear posibles traiciones. Las relaciones superficiales y frágiles no hace que el miedo se reduzca. La línea que divide a los amigos para siempre de los enemigos eternos, antaño nítida, ha quedado completamente desdibujada. El horror de lo inimaginable. También se nos habla de cómo se reparten estos miedos, pues no son equitativos. Con el huracán Katrina, por ejemplo, los más afectados fueron los latinos y los negros. Humbertes Leben, vidas que no valen la pena vivir. Mientras la élite sigue viajando a su destino imaginario, situado en algún lugar en la cima del mundo, los pobres han quedado atrapados en una espiral de delincuencia y caos. Lo inconcebible, lo inimaginable, se ha vuelto brutalmente posible. Los peligros que más tememos son inmediatos. Comprensiblemente, también deseamos que los remedios sean inminentes, soluciones rápidas, que proporcionen alivio al momento, como analgésicos listos para llevar. Nos enfada cualquier solución que no prometa efectos rápidos y fáciles de alcanzar. Más aún, nos molestan las soluciones que requieren que prestemos atención a nuestras propias faltas y que nos instan, al más puro estilo socrático, a conocernos a nosotros mismos. Y aborrecemos por completo la idea de que, en ese sentido, son pocas o nulas las diferencias entre nosotros, los hijos de la luz, y ellos, la camada de la oscuridad. Hacer aflorar los miedos. Hay una paradoja, el miedo nace de la inseguridad y se nutre de ella. Contra toda prueba objetiva, las personas que viven en la mayor comodidad registrada en la historia se sienten más amenazadas, inseguras y atemorizadas, más inclinadas al pánico y más apasionadas por todo lo relacionado con la inseguridad y la protección que las personas de casi todas las demás sociedades anteriores y actuales. No podemos confiar ni siquiera en las instituciones que se supone velan por nuestra protección. La individualización moderna es la principal responsable por semejante situación. Sugiere que, al sustituir las comunidades y las corporaciones de lazos estrechos que antaño definían las reglas de la protección y sus derechos y obligaciones individuales relacionados y velaban por su observancia, por el deber individual del interés, la preocupación y el cariño por uno mismo. Somos exhortados, empujados diariamente a cuidar de nuestros propios intereses y satisfacciones y a ocuparse de los de las otras personas únicamente si afectan nuestros propios intereses. Los individuos modernos creen que los demás, los que les rodean, se guían por motivaciones egoístas y que por lo tanto no se puede esperar nada de ellos, ni compasión ni solidaridad. En una sociedad así, la percepción de la compañía humana es una fuente de inseguridad existencial.
Como ya no hay nada más en lo que recurrir, es probable que las personas acaben renunciando a la noción de colectivismo en su conjunto y echen mano del mercado como árbitro para la prestación de bienes y servicios. Y los mercados, como es bien sabido, actúan en un sentido muy distinto al de las instituciones del Estado social. Y el mercado prospera cuando se dan condiciones de inseguridad, saca buen provecho de los temores humanos y de la sensación de desamparo. Se ha dejado en manos de los individuos la búsqueda, la detención y la práctica de soluciones individuales a problemas socialmente producidos. Un buen ejemplo de esto es la Homer, que representa la necesidad de estar preparados para moverse en una ciudad que arde y se desmorona, presa de la agitación y de los disturbios urbanos de las décadas posteriores a la de la 1960. El todoterreno da a entender, insinúa, de un modo no excesivamente encubierto, que la ciudad es un campo de batalla y la jungla, una jungla que hay que conquistar. La conclusión que se extrae fácilmente de todo esto es que hoy no tenemos posibilidades inmediatas y el mundo quiere ser engañado, como Odiseo y los cerdos, que se negaban a recuperar su anterior forma humana porque detestaban la preocupación de tener que tomar decisiones y asumir responsabilidades ligadas a la condición de ser humanos. Miedo a la libertad de Erich Fromm, o el arquetipo de todo lo anterior, la especulación melancólica de Platón sobre el trágico destino de los filósofos, que tratan de compartir con quienes siguen encerrados en la caverna las buenas nuevas que traen del mundo exterior, de las ideas puras, iluminadas por la luz del día. No es que las personas se traguen el cuento, como se suele decir, es que desea que se les engañe. Sigmund Freud decía, se desea ser gobernado por una fuerza ilimitada, siente una pasión extrema por la autoridad, tiene sed de obediencia. Y bueno, la esperanza y la oportunidad de alcanzar un equilibrio aceptable entre la libertad y la seguridad es lo que nos queda hoy día.